¿Qué tal, jóvenes? El siguiente ejercicio vamos a abordar lo que es el concepto o el tema de máquinas. Primero tenemos que entender qué es una máquina. En la presentación pasada explicamos qué era una máquina, a qué se refiere máquina. Y máquina vendría a ser una estructura que sirve para transmitir fuerzas. ¿Sí? Es una estructura. En cambio, o la diferencia entre una estructura que hemos visto anteriormente y una máquina, las dos son estructuras, pero una no tiene movimiento, pero las máquinas siguen siendo una estructura pero con movimiento. ¿Sí? Esa sí tiene movimiento y sirven para transmitir lo que es la fuerza. El ejercicio el ejercicio 9A indica lo siguiente, dice: encuentra la fuerza que se debe aplicar en la siguiente herramienta si se conoce que la fuerza de salida es de 5000 newton. Tenemos el siguiente dibujo, es una herramienta, ¿sí? Esta herramienta o este tipo de herramientas están dentro de las máquinas, ¿sí? Es una máquina porque voy a transmitir fuerzas. ¿Qué fuerza es la que voy a transmitir? La que aplico en los mangos. ¿Y cuál es el resultado que espero? Incrementar esa fuerza. O sea, la máquina cuando tengamos una máquina es para poder incrementar esa fuerza, tener una fuerza mayor en la salida. Ese será uno de los objetivos. Va a haber máquinas que te transmiten nada más la fuerza, la que metiste con la que saliste. Incluso hay cierto tipo de máquinas donde tú aplicas más fuerza, pero al final la salida es menor. Pero por lo general es para transmitir fuerzas y por lo general es para incrementar esa fuerza que estamos aplicando. ¿Sí? Entonces, en este concepto de máquinas, me dicen en la presentación que el momento de las condiciones de entrada, voy a poner fuerza de entrada, es igual al momento de las fuerzas o condiciones de salida. ¿Sí? Esto es el concepto de máquinas. ¿Sí? Hay varios tipos de máquinas, hay máquinas simples, máquinas compuestas, hay diferentes grados de máquinas dependiendo de la complejidad. Pero cuando hablamos de que una fuerza directamente ya está afectando a otro punto, entonces se llamarían máquinas simples. Esta es una máquina simple, siempre y cuando no exista ningún mecanismo en esta parte. Si hay mecanismo ya cambia de grado de máquina. Entonces, yo aplico una fuerza, ¿sí? Aquí lo vamos a poner que es una fuerza. El ejercicio dice: encuentra la fuerza que se debe aplicar. Entonces aquí tenemos esta herramienta. Entonces yo aplico una fuerza de entrada en este punto, a 18 pulgadas del punto de giro. Tenemos que tener un punto de giro en las máquinas. Entonces aquí está 18 pulgadas, me está dando la rotación. Sabemos que la fuerza que estoy aplicando aquí es la misma fuerza que estoy aplicando, pero con diferentes sentidos. Entonces, para cuestiones de análisis, únicamente voy a considerar una fuerza. Esta fuerza, porque esta sí estamos aplicando, pero para cuestiones de análisis únicamente se considera uno. Voy a aplicar esta, o voy a considerar esta fuerza siempre y cuando yo considere esta fuerza. Voy a aplicar esta fuerza siempre y cuando yo aplique esa fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza de salida también es la misma. Por lo tanto, la fuerza de salida, donde lo voy a tener aquí, la fuerza, digamos que es un alambre, ¿sí? Vamos a tenerlo en esta parte, fuerza o condiciones de salida, igual a 5000 newton, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos que del punto de giro a donde se quiere aplicar o donde está haciendo el trabajo, esta herramienta está a 1 pulgada, ¿sí? Entonces, esta es una máquina. Me regreso un poco a lo que vimos en la clase pasada con respecto a las máquinas. Aquí tenemos una herramienta, una máquina, y lo vamos a poner aquí para que se alcance a ver. Este es el punto de giro. ¿Dónde estoy aplicando la fuerza? En los mangos. Entonces, aquí aplicamos la fuerza. El concepto son momentos, porque si yo aplico la fuerza, hay una tendencia a mover la estructura, ¿sí? O esta sección nada más, de hacer girar. Si hago girar, también vamos a tener que si yo aplico, ¿sí?, algo aquí, vamos a tener una fuerza que estamos ejerciendo aquí. Pero como es igual el momento de entrada, el momento de salida, y observando el concepto que hemos dicho, que momento, voy a poner acá, momento es igual a fuerza por su brazo de palanca, entonces vamos a tener que el momento de fuerza de entrada vendría siendo
la fuerza que estoy aplicando en la entrada, que sería esta fuerza, por el brazo de palanca, que sería del punto que estamos de giro, hasta donde sea perpendicular con la línea de acción de la fuerza. Esta es la línea de acción, entonces esta distancia, ¿sí? Así estoy aplicando la fuerza. Entonces esto es igual, este momento que me da va a ser igual a la fuerza que tenga aquí. Si aquí tengo un objeto y yo le doy una fuerza, estoy transmitiendo esta fuerza en este punto. Entonces voy a tener otra fuerza en este punto. No puedo decir que es el mismo punto, porque el brazo de palanca es más pequeño aquí. Entonces sí puedo decir que el momento que aplico en estas fuerzas con respecto a este punto va a ser igual al momento donde aplico la fuerza a este punto, ¿sí? Entonces, para que sean iguales, la fuerza que tengo en la salida debe ser mucho mayor, porque el brazo de palanca es menor, ¿sí? Si se fijan aquí, sería una máquina simple, porque al aplicar la fuerza ya tenemos una transmisión de fuerza, ¿sí? Tenemos otro tipo de pinzas. Estas pinzas son más robustas. ¿Por qué? Porque estoy alejando lo que es el brazo de palanca, y al alejar el brazo de palanca aumento la capacidad de giro. Entonces, si yo aplico la fuerza en esta parte, si se fijan aquí el punto, si voy a cortar, aquí está la parte cortadora, mi brazo de palanca es más pequeño en la salida. Entonces, por supuesto que voy a incrementar la fuerza que voy a tener aquí. ¿Y por qué corta alambres? Porque cede el material a la fuerza. Estoy aplicando mayor fuerza que la fuerza que soporta ese material, ese alambre. Entonces, aquí tenemos ejemplo de máquinas. Eso lo vimos en las imágenes. Tenemos aquí unas cortadoras. Si se fijan, ya tenemos que empezar a ver los conceptos. Si se fijan aquí, el punto de giro está muy próximo al corte, ¿sí? Incluso pues la forma del material pues te da más oportunidad que corte, ¿sí? Tenemos las tijeras, ¿sí? Entonces aquí ustedes cuando usan las tijeras se van a dar cuenta que si yo quiero cortar algo, un papel o un cartón muy pegado a esta parte, ¿qué sucede? Como que batalla, como que dice no tiene filo. ¿Qué hacemos para cortar algo un cartón o batalloso? La abrimos. ¿Qué sucede cuando abrimos las tijeras? Lo ponemos aquí esta parte, entonces reduje lo que es el brazo de palanca. Y si lo reduje, entonces voy a tener mayor fuerza en esta parte, aunque tengamos el mismo filo. Aquí va a cortar más fácil, porque el brazo de palanca que estoy aplicando, o la fuerza que estoy aplicando, no cambia, ¿sí? Aquí están, de aquí a aquí. El de entrada, no va a cambiar. ¿Qué sucede si yo muevo aquí lo que quiero cortar? Reduzco el brazo de palanca y voy a tener mayor capacidad de corte, en este caso, de usar esta fuerza. Me voy a cansar menos, voy a aplicar menos fuerza para cortar. Sabemos también que hay diferentes tipos de este tipo de máquina. Estas tijeras pues se usan para cortar lámina. Entonces, no voy a cortar láminas con esta tijera. Entonces, esta tijera pues tiene otros usos. Ya es más. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que vemos con esta tijera? Diferente a la que les mostré. El material soporta más. Si se fijan, el brazo de palanca se lo incremento. Si lo incremento, si yo lo abro, ¿sí? Pongo algo aquí. Entonces, con menor fuerza, voy a incrementar mayor la fuerza aquí. ¿Por qué? Porque el momento de torsión que voy a tener aplicando esta fuerza en este punto va a ser igual al momento de torsión de la fuerza que tendré aquí y este brazo de palanca. Entonces voy a tener un momento, si tengo mayor brazo de palanca, entonces mi momento va a ser mayor. Por lo tanto, la fuerza va a incrementar. Y tenemos que observar que el material es más resistente. Tenemos otra máquina simple, que es el martillo. El martillo, cuando ponemos aquí el clavo, ¿sí? Hacemos esto. Entonces aquí es el punto de apoyo. Entonces, ¿dónde aplico la fuerza aquí? Entonces, ¿qué sucede? Este es mi brazo de palanca, este es el punto de giro. Y el brazo de palanca, el martillo, sería de aquí hasta donde se está aplicando la palanca, ¿sí? Donde está en el punto de apoyo. Entonces sería muy poco el brazo de palanca, que tenemos más. Entonces estoy incrementando más lo que es
o aprovechando más esta fuerza para poder sacar un clavo hacia arriba. Por último, también vieron una imagen, estas son cizallas, pero esta cizalla ya no sería una máquina simple, ya sería una máquina con un mecanismo, ¿no? Entonces ya no está dentro de la máquina simple, pero el concepto es muy similar. Entonces aquí tenemos la cizalla, aquí tengo un punto de giro, aquí tengo otro punto de giro, aquí tengo punto de giro. Entonces aquí lo que tengo para el análisis, tengo que desbaratar cada elemento, pero vamos a observar que va a estar transmitiéndose la fuerza. Al transmitirse la fuerza en una estructura, entonces son máquinas. Únicamente va a ser si esa fuerza está teniendo un efecto de inmediato, entonces serían máquinas simples. Pero dentro de las máquinas simples también hay diferentes grados, ¿no? Entonces estamos transmitiendo fuerza en diferentes puntos y se observan aquí el punto de giro también, y tenemos un pequeño brazo de palanca, ¿sí? Entonces esto me va a ayudar o me va a proporcionar la fuerza necesaria incluso para romper candados, ¿sí? También igual hay diferentes tamaños, el material es mucho más fuerte que el de las tijeras, por supuesto, porque está fabricado, más bien, o está diseñado para romper candados o secciones más duras que cedan el material y no ceda la herramienta. Muy bien, jóvenes, es muy sencillo. Me voy a ir con la máquina simple y es muy sencillo de entender. Aquí está el concepto: momento de la fuerza de entrada es igual al momento de fuerza de salida. Identificamos nada más dónde estoy aplicando la fuerza de entrada y dónde lo quiero conocer, esa fuerza de salida. Muy bien, y hay que entender qué es lo que me están pidiendo. Aquí me piden la fuerza de entrada, ¿sí? Entonces aquí te lo estoy dibujando. Va a haber ocasiones que no, entonces tienes que imaginarte la situación física. Entonces yo estoy aplicando una fuerza a 18 pulgadas del punto o el eje de giro. Si aplico esta fuerza, voy a tener en este punto, puede estar, fíjense bien, puede estar más para acá y reduzco mucho más el brazo de palanca, o puede estar más para allá y es menos eficiente esta fuerza para hacer lo que quiera, cortar o algo. Entonces, pero está a 1 pulgada y tengo 5000 newton, entonces te piden qué fuerza debes de tener para tener 5000 newton de fuerza en esta parte, ¿sí? ¿Qué sucede, jóvenes? Se me pasaba. Si yo agarro estas pinzas, se me pasaba, y yo tengo un material y sigo aplicando la fuerza y no rompo el material, el mismo momento que estoy aplicando aquí va a ser en esta parte. Así es el concepto de máquina simple, es el mismo momento de torsión, la misma capacidad de giro. Pero ¿qué sucede? No cede el material. Que para eso necesitamos entonces buscar aumentar lo que es el brazo de palanca, siempre y cuando tu herramienta te lo permita. Si yo incremento el brazo de palanca de estas pinzas, ¿sí? Es posible, o es probable, perdón, que a lo mejor no aguante el material, y en vez de romper lo que quiero romper o cortar, pues voy a romper el material, la herramienta la voy a dañar. Entonces por eso están los diseños, si se fijan. ¿Quieres mayor fuerza? Usas esta, o vas a más de rompimiento. ¿Quieres menor? Usa esa, porque tiene menor brazo de palanca. Pero entre mayor brazo de palanca vamos a tener mayor capacidad de corte, ¿sí? Y por supuesto que el material tiene que ser acorde. Si no lo rompo, el brazo de palanca, el momento de torsión sigue siendo el mismo, no cambia, es el mismo. Únicamente la diferencia es que no es suficiente para romper ese material. ¿Qué ocupo? O aplico más fuerza o aumento el brazo de palanca en la entrada, ¿sí? O a lo mejor lo estoy tratando de romper en esta sección, o en esta sección que ya tiene filo, pues lo acerco más para reducir el brazo de palanca en esta sección, ¿sí? Entonces es para conocer cómo se usan, ¿sí? No es lo mismo el brazo de palanca, el momento de torsión, si aplico aquí las fuerzas o si lo aplico aquí, ¿no? Muy bien, entonces ya identificamos el momento de la fuerza de entrada, sería la fuerza por su brazo de palanca. ¿Qué fuerza es? No sé. Fuerza de entrada por el brazo de palanca. Y el brazo de palanca, acuérdense, como concepto es el punto de giro hasta donde sea perpendicular con la línea de acción de la fuerza. Entonces, esta es mi línea de la fuerza. Entonces, es esta longitud, serían 18 pulgadas. Bien importante. Estamos manejando newtons.
me dicen pulgadas. Tenemos que observar bien qué es lo que piden. ¿Qué me están pidiendo una fuerza? Si yo cambio esta longitud a metros, como es el newton, como la unidad que vamos a usar, lo podemos hacer siempre y cuando cambiemos este también a metros. Pero si yo lo dejo en pulgada también está bien. Se van a dar cuenta por qué. Porque al momento de hacer la operación, las unidades de longitud no importa cuáles sean, siempre y cuando sean las mismas, ¿sí? Se van a dar cuenta que se va a eliminar. Muy bien, igual a la fuerza de salida. Vamos a poner la fuerza de salida es 5000 newton. Por el brazo de palanca, acuérdense que este momento, y el brazo de palanca vendría siendo esta distancia, 1 pulgada. Hacemos el despeje y queremos encontrar qué fuerza necesito aplicar. Sería fuerza de entrada igual a 5000 newtons por 1 pulgada entre 18 pulgadas. Y aquí es lo que les comentaba. Si yo quiero encontrar fuerza, me va a dar la unidad que estoy aquí teniendo de fuerza de salida. También puedo tener o querer encontrar fuerza de salida teniendo fuerza de entrada, ¿no? Ahí es despejar esta expresión. Entonces, esta unidad de pulgadas se va con pulgadas y me queda newton. No es necesario hacer, en este caso, hacer conversión. Si yo lo hubiera puesto a metros, se eliminan, pero tengo otra relación, que al final me va a dar lo mismo en newton, ¿no? Entonces, fuerza de entrada será igual a 277.77 newton. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo aplico una fuerza de 277.77 newton, voy a incrementar lo que es la fuerza para poder romper, para poder doblar algo que esté a 1 pulgada. Dicho de otra manera, aplico 277.77 newton para obtener a 1 pulgada del punto de giro 5000 newton. Entonces, para eso me sirven las máquinas, para transmitir fuerzas, pero también para aprovecharlas, para aumentar esa capacidad de fuerza de entrada. ¿Qué significa esto? Pues yo me canso menos, con menos fuerza voy a poder realizar mayor trabajo, siempre y cuando vamos a tener materiales adecuados que me soporten por lo menos 5000 newton o más de 5000 newton para que no se dañe la herramienta, ¿sí? Muy bien, nos vemos hasta el siguiente ejercicio.